En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, el día de hoy, domingo 10 después de Pentecostés, tenemos en el Evangelio la famosa y muy conocida parábola del fariseo y el publicano. En ella, como es evidente, Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos hace un llamado a la humildad, a esa virtud tan importante e indispensable para nuestra vida espiritual. En la parábola, nuestro Señor nos presenta a dos personas que suben al templo a orar. Ambas se dirigen a realizar lo mismo, y sin embargo, el resultado de la oración de cada uno es totalmente distinto. Examinemos pues más de cerca la oración de cada uno para ver qué ocurrió y por qué el distinto resultado en cada uno. Primeramente, analicemos la oración del fariseo. Este, nos dice el Evangelio, puesto en pie, oraba de la siguiente manera: Dios, gracias te doy de que no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, y como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo cuanto poseo. Como podemos apreciar, es una oración llena de soberbia, llena de vanagloria y también falta de caridad. Llena de soberbia y vanagloria, pues consiste fundamentalmente en alabarse a sí mismo. Subió a orar y lo único que hizo fue enumerar sus, entre comillas, grandezas. No pidió nada a Dios, sino se alabó a sí mismo, haciendo alarde de las buenas obras que practica. Ayuno 2 veces por semana, pago los diezmos, y se coloca por encima de todos los demás hombres. Dice: gracias te doy de que no soy como los demás hombres. Como quien dice, de un lado están todos los hombres, malvados y perversos, y de otro lado estoy yo, bueno y santo. Gracias de mí. Una soberbia, sin duda, nauseabunda. Y para colmo de males, todo eso se lo atribuye a sí mismo. Es decir, no refiere las cosas buenas que puedan haber en él a Dios, sino que todo lo vuelve en última instancia hacia sí. Es un punto muy importante a entender, porque la humildad, o eso es lo que hace la soberbia. Lo bueno que puede haber en uno, como que soy yo, y no. Y la humildad, por el contrario, no niega las cosas buenas que puedan haber en uno, dones, gracias que Dios haya dado. Pero la humildad lo que hace es referirlo todo a Dios. Si tengo este talento, si ya tal cosa me sale bien, si no sé qué cosa buena hice o lo que fueras, gracias a Dios, porque Él me lo dio, me dio la gracia de hacerlo, etc. Y si no me lo diera, no lo hubiera podido hacer. El humilde no niega los dones, lo reconoce, pero lo refiere a Dios. Y el soberbio lo que hace es, esos dones se los atribuye a sí mismo, se los apropia, y por eso se dice que el soberbio le quita la gloria a Dios. Y por eso es que es un pecado que abomina a Dios tanto, porque es como si el soberbio se quisiera hacer con la gloria que es de Dios, para él. Y así el fariseo de la parábola, la oración: yo no soy como los demás hombres. Se cree que es por él mismo. Y su oración, como decíamos, es también falta de caridad, pues en medio de ella juzga y condena a su prójimo, y como este publicano. Aunque el Evangelio no lo dice, podríamos pensar que tal vez haya hecho un gesto despectivo, que eran los fariseos. Emite un juicio temerario, y podríamos decir: ¿qué sabe él? En efecto, los que han pecado y han llevado vidas malas y hasta escandalosas pueden arrepentirse, se pueden convertir, sin que uno ni siquiera se entere. Y así peca gravemente contra la caridad al juzgar temerariamente a su prójimo de esa manera.
dándolo como prácticamente alguien condenado. Veamos ahora la oración del publicano. Más antes, debemos tener en cuenta que los publicanos, además de que eran, por los judíos sus compatriotas, sumamente despreciados, por cuanto ellos cobraban los impuestos, y en ese sentido colaboraban con el poder extranjero, los romanos, y por eso los judíos no los querían mucho. Además de eso, solían llevar vidas bastante inmorales, llenas de pecado, por lo cual, para el judío común, en los tiempos en que nuestro Señor decía esta parábola, un publicano era el prototipo de inmoralidad, de pecado, casi sinónimo de pecador, es decir, publicano. Al contrario de fariseo, que era el prototipo de santidad, de celo de la ley. No olvidemos eso. En esas épocas, fariseo no tenía el sentido peyorativo que ahora. Hoy es un insulto, eres un fariseo. Un insulto. En esa época no. Fariseo era alguien santo, alguien que guardaba la ley, que ayunaba, que pagaba los diezmos, que cumplía con Dios. Y en ese sentido vemos inclusive lo usado de nuestro Señor en la parábola. El fariseo quería ser bueno, el publicano quería ser malo, el fariseo resultó el malo y el publicano el bueno. Eso lo hacían los fariseos, simplemente porque ellos despreciaban a los demás. Y habiendo dicho esto, ahora sí veamos entonces la oración del publicano. Este se hallaba a lo lejos, ni siquiera se atrevía a elevar sus ojos al cielo, sino que golpeándose el pecho, oraba diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. La diferencia entre la oración de uno y otro es abismal. Si la del fariseo es toda, como veíamos, impregnada de soberbia, la del publicano respira humildad por todos lados. No levanta la mirada, se hiere el pecho y pide a Dios misericordia, con una oración tan hermosa como corta. El fariseo se concentra todo en sus, entre comillas, buenas obras, mientras que el publicano se enfoca en sus pecados. El fariseo desprecia a todos, al publicano mismo, juzgándolo temerariamente, mientras el publicano se vuelve únicamente contra sí mismo, dándose golpes de pecho y reconociéndose pecador, sabiendo que ha pecado. El fariseo no pide nada a Dios, porque no cree necesitar nada. Es un santo, al menos en el concepto de él. No necesita nada, solamente va a alabarse a sí mismo. Mientras el publicano ruega a la divina clemencia y pide esa piedad de él y le perdone sus muchos pecados. El resultado de una y otra oración fue, asimismo, diametralmente opuesto. Mientras que el publicano recibió el perdón de sus pecados y volvió, por tanto, justificado, esto es, en gracia de Dios a su casa, no el fariseo, el cual añadió más pecado e iniquidad a la que ya tenía al momento de ir al templo, haciéndose digno de los castigos eternos por su flagrante soberbia espiritual, pecado en extremo abominable para Dios. Concluyendo ya, veamos qué enseñanzas y consecuencias podemos sacar de esta parábola para nosotros. La primera sería que para que nuestra oración sea acepta a Dios, ha de ir revestida de humildad, así como la del publicano. No olvidemos que la Sagrada Escritura nos advierte que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes, como ocurrió en la parábola. Resistió al fariseo soberbio y dio la gracia al humilde publicano. Y así, siempre que entremos en oración, hemos de humillarnos ante la presencia divina, reconociéndonos como pecadores e indignos de acercarnos a la divina majestad. Si así hacemos, volveremos a Dios propicio y entonces oirá nuestra oración. Por tanto, es muy bueno siempre tomar la costumbre de que cuando uno empiece a hacer oraciones, hacer un acto de contrición, iniciar pidiendo perdón por los pecados y reconociéndose, como decimos,
indigno de que Dios lo escuche a uno. La segunda enseñanza es que debemos tener mucho cuidado, pues nos podría parecer, tal vez sin darnos cuenta, lo mismo que al fariseo. Esto es, llenarnos de soberbia espiritual, creyéndonos ya perfectos o que ya hemos avanzado algo y que por tanto somos mejores que los demás. Mucho cuidado, pues esta tentación entra muy sutilmente en el alma. El demonio sabe trabajar. Y si no estamos pendientes, podemos caer en ello. Así es como el demonio suele acometer a las almas que logran estar mantenidas por gracia de Dios, apartadas del pecado mortal y tratando de ir mejorando. Comienza a meter una vana complacencia de sí mismo. Uno ya algo es, uno ya algo avanzado, como el fariseo, ayuno 2 veces por semana, pago todos los días, no robo, no mato, no hago esto, no lo otro. Entonces, meter soberbia espiritual, y hay que tener mucho cuidado, porque la soberbia espiritual es mucho más grave que la simple soberbia que se llama carnal, soberbia del siglo, que tengo un carro muy caro, ay, yo soy soberbio por eso, porque uso ropa no sé cuál, soy soberbio. Y existe, esa es la soberbia carnal. Y esta es la soberbia espiritual, que precisamente yo ayuno, no peco mortalmente desde no sé ya cuánto tiempo, voy a misa todos los domingos, esto, lo otro. ¿No? El demonio ahí, silenciosamente, lo va trabajando y hay que tener cuidado, porque uno podría llegar a caer en esa soberbia. Y en ese mismo sentido, tener mucho cuidado de no juzgar ni despreciar a nuestro prójimo, como hizo el fariseo con el publicano. En efecto, muchas veces nos puede ocurrir que pensemos mal y hasta juzguemos y declaremos sentencia condenatoria contra nuestro prójimo, que si bien es verdad, ha pecado y tal vez hasta muy gravemente, sin embargo quizás se haya ya arrepentido, haya obtenido el perdón de sus pecados y se haya enmendado, sin nosotros saberlo. No olvidemos que el arrepentimiento es cuestión de un instante. Basta que esté la gracia de Dios, la gracia de Dios, pero es un instante. Yo lo vi anoche pecar, pero en la madrugada se pudo haber arrepentido. ¿Qué sabes? Lleva 50 años sin confesarse ni ir a misa, pero Dios en un instante, sin que tú sepas, le puede dar la gracia del arrepentimiento, de la perfecta contrición. Después se tendrá que ir a confesar, por supuesto, pero ya desde que hizo el acto de perfecta contrición, recibió el perdón de sus pecados. Está justificado. ¿Y tú que lo juzgas? No, como fariseo. Hay que tener mucho cuidado, porque muy fácilmente podemos tener eso. Juzgar, y más que juzgar, ya condenar. Tal vez no lo digamos, pero está como nuestra mente ya está condenado a vida. Pobrecito. Cuidado. Porque bien puede ser que él se arrepienta, se convierta y se salve, y tú que lo juzgas así, como el fariseo. Entonces hay que estar muy prevenidos, porque una tentación, muy sutilmente también, va junto con esa soberbia espiritual. Pues claro, yo sí rezo, yo sí voy a misa, y los que no rezan no va a misa, entonces yo soy un poquito mejor, se ve, y él no es tan mejor, y si se muere se va a condenar. Entonces, el demonio empieza así. ¿Qué hace la humildad? Porque ante un prójimo que tal vez tiene pecados o cae, porque evidentemente la humildad no es negar, pues si ha pecado, y puede tener pecados graves. Pero ¿qué hace el humilde? Y no se puede. Ve que su prójimo peca, reza por él, pide por él, reconoce que si no fuera por la gracia de Dios, haría lo mismo y peor que aquel que ve caído. Eso hace la humildad. Al revés de la soberbia, que es a juzgar y condenar. Entonces hay que tener mucho cuidado y examinarnos en eso. Porque como decimos, muy sutilmente, muy fácilmente empezamos a fallar en eso y a ser como el fariseo de la parábola, que todo el mundo, ay, sí, el fariseo, qué soberbio, qué tremendo, y muchas veces somos iguales. Entonces, analizarnos y ver que no nos ocurre. Y la tercera enseñanza que podríamos sacar de esta parábola tan hermosa
es tomar un muy grande aprecio de la virtud de la humildad y procurar, por supuesto, tener a nuestras almas a ver cómo ella obra tales maravillas y conseguir, por el contrario, una enorme aversión a la soberbia que tanto daño hace. En efecto, la soberbia estropea y daña las mejores obras. Algo tremendo. El fariseo ayunaba, pagaba todos los viernes, no robaba, no era adúltero, no hacía injusticias. Sin embargo, nada de ello le valió, pues la soberbia lo echó todo a perder y arruinó sus buenas obras. Es tremenda la soberbia. No puede estar lleno de buenas obras en sí y arruinado totalmente. Esa vana complacencia en uno mismo. Y por el contrario, la humildad, unida a la contrición, realmente que obra grandezas, maravillas, todo lo arregla, todo lo soluciona. Pues vemos cómo ese publicano estaba cargado de crímenes, pecados, delitos. Con solo humillarse, con solo arrepentirse, reconocerse pecador y pedir perdón a Dios humildemente, recibió el perdón de sus pecados. La gracia divina que nos hace hijos de Dios. Por solo eso, no tuvo que hacer grandes peregrinaciones, ayunar a pan y agua, flagelarse hasta derramar sangre, no, solamente humillarse ante la presencia divina y pedir perdón por sus pecados. Y eso le valió, podríamos decir, la salvación. Porque si persevera en su justificación, se salva. Y eso que no hizo todas las buenas obras del fariseo, ayudar, pagar diezmos. Por tanto, queridos fieles, huyamos de la soberbia, ese pecado capital con el cual todos debemos luchar, y busquemos, por el contrario, implantar en nuestras almas la humildad, pues todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. Pidamos a María Santísima que pues siempre, sumamente humilde, nos alcance esta tan importante como preciosa virtud. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.